Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de este tutorial de la actividad integradora 2 correspondiente a la semana 1 del módulo 12. Tenemos aquí en pantalla el siguiente ejercicio. Es importante comentar que los datos que vemos en este ejercicio han sido modificados con fines de explicación para este tutorial. Por lo tanto, vamos a ver un procedimiento similar para su resolución. En una habitación se requiere colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente 3 focos LED de 9 watts, una plancha de 1800 watts, 2 televisores de 175 watts y un ventilador de 100 watts. Considere que el voltaje de la instalación es de 127 voltios. Use la ley de Watt. Para poder realizar este ejercicio es conveniente agrupar los datos en una tabla, como a continuación vamos a ver. Tenemos aquí una tabla donde colocamos en este caso los 4 dispositivos: foco LED, plancha, televisor y ventilador. Aquí tenemos la potencia de cada uno de estos dispositivos que vienen especificados en el ejercicio. En este caso el foco LED de 9 watts, la plancha de 1800 watts, el televisor de 175 watts y un ventilador de 100 watts. Y aquí tenemos la cantidad de cada uno de estos dispositivos. En el caso de los focos son 3, una plancha, 2 televisores y un ventilador. Para obtener en este caso la potencia total, lo que vamos a hacer es multiplicar la potencia del dispositivo por la cantidad. En este caso para el foco sería 9 por 3, 27. Para la plancha 1800 por 1, 1800. Para el televisor 175 por 2, 350. Y para el ventilador 100 por 1, 100. Posteriormente lo que vamos a hacer es sumar. Y de esa manera vamos a obtener la potencia total. A lo mejor nos preguntamos cuál es la ley de Watt. Esa ley de Watt la vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando el tutorial. La ley de Watt se caracteriza porque se representa con la P. En este caso la potencia se calcula de diferentes maneras, que también vamos a ir viendo en este tutorial. Tenemos el ejercicio 1.2 y nos preguntan ¿cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? Use la ley de Watt. Este ejercicio se puede resolver de dos maneras. La primera manera sería sumando la potencia de cada uno de los dispositivos. En este caso sumamos la potencia del foco, que sería 27, más la potencia de la plancha, que sería 1800, más la potencia del televisor, que sería 350, más la potencia del ventilador, que sería 100. Y la suma de eso me va a dar 2277 watts de potencia total. Pero también lo puedo hacer de otra forma, aplicando la ley de Watt que me menciona aquí en el ejercicio. Entonces vamos a continuación a ver el Excel para que podamos comprenderlo. Muy bien, aquí en pantalla tenemos el ejercicio 1.2. Nuevamente leo el ejercicio. ¿Cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? Use la ley de Watt. Lógicamente nos están dando el dispositivo y la potencia de este dispositivo. Aquí tenemos prácticamente estos datos. Bueno, nos haría falta para aplicar la ley de Watt la intensidad y posteriormente el cálculo de la potencia. Vamos a utilizar esta fórmula que dice intensidad es igual a potencia entre voltaje. Recordemos que en esta columna ya tenemos la potencia, que serían estos datos. Estaríamos calculando la intensidad para el foco, la intensidad para la plancha, la intensidad para el televisor, la intensidad para el ventilador. En este caso vamos a calcular las intensidades para cada uno de los dispositivos. Eso es lo primero que tendríamos que hacer y nos apoyaríamos en esta fórmula. Entonces aquí la fórmula me dice que yo tengo que dividir la potencia entre el voltaje. Recordemos que en el ejercicio me están dando el voltaje, que en este caso sería 127. Entonces vamos a calcular la intensidad para cada elemento. En este caso, como lo voy a hacer en Excel, voy a colocar el signo de igual. Colocaría en este caso la potencia del dispositivo, que sería el foco, y voy a colocar el signo de la división. Posteriormente lo voy a dividir entre el voltaje que me dan en el ejercicio, que sería 127. Para que este dato quede fijo, le voy a colocar aquí el signo de peso, igual acá el signo de moneda, que en este caso es este que tenemos aquí. Una vez que ya tengo este cálculo, que es una división, pues arrastro este botón y en automático me da la intensidad de cada uno de los elementos. Ahora necesito calcular la potencia para todos los elementos y para ello voy a hacer uso de esta fórmula que dice la intensidad por el voltaje.
Ya aquí tenemos en esta columna la intensidad. Ahora esta intensidad la voy a multiplicar por este voltaje y de esa manera voy a obtener la potencia, que debe de ser la misma que tengo en esta columna. Vamos a ver a continuación. Entonces vamos a calcular la potencia, y para calcular la potencia hacemos uso de esta fórmula, la intensidad por el voltaje. Entonces colocamos aquí igual, seleccionamos la intensidad, lo multiplico por el voltaje. En este caso este voltaje va a ser un dato fijo, coloco el signo de moneda para que no se me alteren los cálculos que voy a hacer posteriormente, y ya tenemos aquí la potencia. Entonces, al comparar esta columna con esta columna, vemos que son los mismos datos. Efectuamos la comprobación, colocamos suma, seleccionamos todos los datos y nos da 2277 watts, que prácticamente es el mismo resultado que nos dio hace un momento. Aquí lo podemos ver, que es el mismo resultado de la potencia total. De tal manera que ya sea que yo lo sume así directo, o ya sea que yo aplique la fórmula, entonces me va a dar lo mismo. Luego tenemos el 1.3, ¿cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación cuando todos los aparatos están funcionando? Usa la ley de Watt. Me están pidiendo la corriente total. Como me están pidiendo que yo use la ley de Watt, voy a utilizar esta fórmula que dice potencia es igual a voltaje por intensidad. Esta es una de las fórmulas de la ley de Watt. Entonces me están pidiendo corriente total, me piden la intensidad. La intensidad de la corriente total, tengo que hacer un despeje. Este voltaje está multiplicando, debe de pasar dividiendo. Entonces vamos a tener que la intensidad es igual a la potencia entre voltaje. Sustituimos los datos, la potencia total que obtuvimos hace un momento fue 2277 watts. El voltaje que me dan en el ejercicio son 127 voltios. Entonces la intensidad de corriente que vamos a tener va a ser de 17.92 amperes. Vamos a comprobarlo con la calculadora. Entonces aquí voy a colocar 2277 entre 127. Y esto nos va a dar lo siguiente, nos va a dar 17.92. Y aquí estamos comprobando el resultado del ejercicio. Posteriormente nos dicen, a partir de la información de la siguiente tabla, aquí tenemos una tabla con dos columnas, calibre del conductor y corriente máxima soportada. Aquí tenemos en este caso el calibre del cable y la corriente máxima que soporta ese cable. Nos piden seleccione el cable más delgado que pueda soportar la corriente de la instalación. Los números más bajos en un calibre significa que el conductor es más grueso y soporta más corriente, pero a su vez más costoso. Entonces nos vamos a fijar en la intensidad que nos dio en el ejercicio anterior. En este caso nos dio 17.92 amperes. Vamos a compararlo con esta tabla. En este caso no puedo yo seleccionar, por ejemplo, estos 15 amperes de corriente que tenemos aquí para el calibre 14. ¿Por qué? Porque está por debajo de lo que me dio el ejercicio anterior, que fue 17.92. Entonces el calibre que yo tendría que utilizar para que pueda cumplir con la especificación sería este de 12, calibre 12 con 20 amperes. Este sería entonces el calibre adecuado, ya que está por arriba del dato que me dio en el ejercicio anterior. Tenemos el siguiente ejercicio. A doña María se le descompuso su electrodoméstico, por lo que la llevó a reparar con su amigo Juan, quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Sin embargo, en las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen los siguientes datos. Aparece el voltaje 127 volts a 60 Hz de frecuencia y aparece una potencia total de 1800 watts. Resuelve y pregunta cuál es el valor adecuado de la resistencia y utiliza, nos piden que utilicemos esta fórmula que es la fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Lógicamente, para utilizar esta fórmula también tengo que utilizar la potencia, que es la ley de Watt. Entonces, ¿cómo voy a aplicar estas fórmulas? Primero tengo que encontrar lo que sería la intensidad, para que luego pueda yo sustituir en la fórmula de la ley de Ohm. Entonces, la intensidad, despejándola de esta fórmula, nos va a quedar de la siguiente manera. Este voltaje está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos quedaría intensidad es igual a potencia entre voltaje. Posteriormente hacemos la sustitución. La potencia la representamos con este 1800 watts.
Los watts son la potencia, es la unidad de potencia. El voltaje sería 127 volts. El voltaje se representa con la B mayúscula. Dividimos esto y nos va a dar 14.1732 amperes. La intensidad de corriente se mide en amperes, que es lo que tenemos aquí. Vamos a comprobarlo. Colocamos 1800 y lo voy a dividir entre 127 y esto me va a dar lo siguiente: 14.1732 amperes. Ahí tenemos ya la intensidad de corriente. Posteriormente vamos a hacer uso de la ley de Ohm, que es esta fórmula: voltaje igual a resistencia por intensidad. Entonces, como me están pidiendo la resistencia, vamos a hacer un despeje. Esta resistencia está siendo multiplicada por la intensidad, entonces todo lo que multiplica pasa dividiendo. Vamos a tener entonces que la resistencia es igual a voltaje entre la intensidad. El voltaje ya lo tenemos, es 127 voltios. La intensidad es la que tenemos aquí, 14.1732. Entonces hacemos la sustitución. Aquí lo estamos viendo en pantalla. 127 volts entre 14.1732, que es la intensidad que obtuvimos hace un momento. Y eso nos va a dar 8.96 ohm, que sería la resistencia. Vamos a comprobar. Aquí vamos a colocar 127 entre 14.1732. Y esto nos va a dar igual a lo siguiente. Coloco shift igual 8.96. Ahí tenemos ya la comprobación. Si no lo quisiéramos hacer de esta manera, aunque lógicamente que esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio de plataforma, podemos hacer uso de otra forma alternativa, pero esto nada más con el fin de que podamos comprobar que este resultado es el correcto. Y nuevamente aplicamos la ley de Watt con la siguiente fórmula: potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. En este caso, como me piden resistencia, tengo que despejar. Entonces esta resistencia, cuando yo la quiero despejar, como está aquí dividiendo, debe de pasar multiplicando. Al multiplicar con la potencia, esta va a pasar dividiendo. Y vamos a tener lo siguiente: resistencia es igual a voltaje al cuadrado entre potencia. Sustituimos los datos, en este caso voltaje es 127, como está al cuadrado, pues le ponemos aquí al cuadrado. Y la potencia en este caso sería 1800, que es la que nos está dando el ejercicio. Al hacer los cálculos me va a dar 8.96. Vamos a comprobarlo. Entonces aquí vamos a comprobarlo. Colocamos 127 al cuadrado y esto lo divido entre 1800. Le doy igual. Entonces ahí tenemos 8.96 y de esta manera comprobamos que haciéndolo de esta forma o haciéndolo de esta manera llegamos al mismo resultado. Aquí realmente estamos haciendo uso de la combinación de la ley de Ohm con esta fórmula combinada con la ley de Watt con la fórmula que tenemos aquí arriba. Finalmente tenemos dos preguntas. Aquí solamente voy a mencionar brevemente porque este es un proceso de investigación que tienen que hacer. Nos dice el número 3: menciona al menos 3 ejemplos que se presentan en tu vida cotidiana las leyes revisadas. Revisamos en estos ejercicios la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces vamos a investigar 3 ejemplos donde se aplique la ley de Ohm y 3 de la ley de Watt. Por ejemplo, la ley de Ohm es la relación entre el voltaje, la corriente o la intensidad de corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Esta ley es aplicable al encender un foco en una habitación, al cargar un celular o bien al utilizar aparatos electrodomésticos como puede ser una plancha, una parrilla. Entonces ahí estamos haciendo uso de esta ley de Ohm. Aquí la idea sería que explicáramos con más detalle, con más profundidad, cómo se aplica en este caso en un celular, cómo se aplica en un foco y cómo se aplica en un aparato electrodoméstico. De esa manera quedaría la respuesta más clara y de una manera más amplia. La ley de Watt nos permite calcular la potencia de un dispositivo eléctrico como una bomba, o bien para encontrar la potencia en un circuito eléctrico. Entonces también esto lo tendremos que ampliar más investigando más a fondo. Y finalmente describe cómo te benefician en tus actividades las leyes anteriores. Pues bueno, ¿qué podemos decir? Gracias a la ley de Ohm, gracias a la ley de Watt, pues podemos en este caso realizar muchas actividades. Podemos utilizar dispositivos electrónicos como los celulares, las computadoras. Podemos hacer uso de dispositivos que nos facilitan en este caso la vida cotidiana, como las bombas, que nos permiten en este caso impulsar agua.
vamos a describir en unos 5 párrafos los beneficios que nosotros pensemos que nos ayudan estas dos leyes. Bueno, de mi parte esto sería todo. Cualquier comentario o duda, déjalo en los comentarios del video. Nos vemos.